Gloria a Dios. Aleluya. Decimos en los países latinos, ¿quién vive? ¡Cristo! Y a su nombre, ¡Gloria! el pueblo de Dios. Gloria al Señor. Entonces, ya en este último servicio para mí, aquí en Lausanne, y ya el día de mañana es el viaje de regreso a Guatemala para seguir ministrando en la Asamblea de Dios cerca de Noé, en Alotenango, así se llama el municipio del lugar donde el Señor me tiene pastoreando. Y me siento muy feliz, muy agradecido con Dios por todos estos días, estas 3 semanas de tanta bendición, tanto gozo sirviendo a Cristo, y muy agradecido con Dios, con la familia pastoral también, por esa confianza, ese privilegio tan especial de brindarme este espacio para predicar la palabra del Señor. Y yo lo hago con todo mi corazón y les agradezco mucho eso. Amén. Esta mañana vamos a seguir meditando en la palabra, libro de Josué, por favor, capítulo 3. Libro de Josué, capítulo 3 y versículo 1. Aleluya. Gloria a Dios. Creo que al final del mensaje voy a dar todos los agradecimientos que tengo en mi corazón para cada uno de ustedes. Amén. Puestos de pies entonces y leamos la palabra. Josué capítulo 3 versículo 1. Y esta mañana vamos a hablar acerca de la santificación para salvación. Amén. Libro de Josué, el capítulo 3 y versículo 1 en adelante, la palabra del Señor. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo, y lo vamos a leer todos juntos: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Padre bueno, gracias por tu palabra. Que solo la voz de tu Espíritu Santo se escuche en este lugar. Y que podamos esta mañana, este día, recibir una palabra fresca delante de ti, Señor. Y podamos ser retados y podamos sentir esa necesidad de un acercamiento a tu presencia. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar un momento y meditemos en las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Amados hermanos, vamos a hablar de un tema muy importante que es sobre la santificación para salvación. Y cuando pensamos en santificación, pues rápidamente viene a nuestra mente algo que para muchos es imposible, que para muchos decir vivir en santidad es algo que no se puede. Porque si yo les pregunto en este momento, ¿cuántos de los que estamos aquí somos pecadores? Y rápidamente nuestra respuesta es, la respuesta inmediata es: todos somos pecadores. Inmediatamente nos viene a la mente
precisamente Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Entonces, pensar en santidad a veces es algo que lo consideramos como imposible, algo que no se puede. Y eso lo pensamos desde el punto de vista de lo que somos, hombres y mujeres falibles, hombres y mujeres pecadores, hombres y mujeres imperfectos, hombres y mujeres que reconocemos nuestra vulnerabilidad ante la vida y ante todo lo que el sistema de pecado nos ofrece. Entonces, hablar de santidad es hablar de un tema que muchas veces lo consideramos como imposible. Sin embargo, debemos de reconocer también que Dios nos ha llamado a eso. Precisamente, la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es nuestra consagración. La voluntad de Dios es que le sirvamos con todo nuestro corazón y que reconozcamos que Él es santo y 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 santo. Porque nuestro Dios es santo en todo lo que Él representa. No hay ninguna señal, ni indicio, ni nada de pecado en el carácter de Dios. Yo le pregunto, ¿usted está de acuerdo con todo lo que Dios ha hecho en su vida? A veces no, a veces decimos, Señor, pero ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué permitiste lo otro? ¿Por qué es que estás haciendo esto en mi vida? Yo no estoy de acuerdo, Señor. ¿Por qué lo permites? Oiga, recuerde, Dios es santo en toda su manera de actuar y no se equivoca, en nada se equivoca el Señor. Los que nos equivocamos somos nosotros, pero nuestro Dios es perfecto. Entonces, la palabra del Señor nos presenta constantemente un patrón a seguir, que es precisamente el tema del mensaje. En la Biblia encontramos un patrón constante donde Dios llama a su pueblo a una santificación. ¿Para qué? Para una salvación. En la Biblia encontramos que Dios ahora nos presenta al pueblo de Israel. ¿De dónde venía el pueblo de Israel? Venía de Egipto. El pueblo de Israel venía de un peregrinaje en el desierto. Algunos han dicho que en 40 días hubieran llegado a la tierra prometida. Pero ellos se tardaron 40 años. Y si usted mira el mapa, uno se da cuenta que ellos podían cruzar en línea recta de Egipto y cruzar y llegar hasta Canaán. Pero Dios los lleva hacia abajo y luego los sube para llegar a Canaán. Y entonces uno dice, ¿por qué? ¿Por qué los llevó por el camino difícil y no por el camino fácil? Y hay varias respuestas para eso. En primer lugar, el camino fácil se encontraban pueblos cananeos que podían pelear, y el pueblo de Israel no era un pueblo guerrero, era un pueblo que estaba trabajando allá en Egipto, edificando las construcciones, y que no tenían experiencia en la pelea, en batalla. Pero hay una razón más importante de por qué Dios los llevó por el camino largo y no por el camino corto. Y hoy usted va a entender muchas cosas que le han pasado y que le están sucediendo. Porque resulta ser que Dios se los lleva por el camino largo para que ellos aprendieran a depender totalmente de Dios, para que aprendieran a reconocer la importancia de que en su corazón y en su vida en verdad pudieran provocar una sola cosa que hoy quiero que usted se dé cuenta, y es que Dios los quería formar y los quería preparar
Porque sabe, hermano, Dios no le va a dar a usted lo que usted le ha pedido sin que Dios prepare su vida y su corazón para que pueda valorarlo, para que pueda apreciarlo, para que usted pueda disfrutarlo verdaderamente y pueda reconocer que todo proviene de Jehová de los ejércitos, todo proviene de Dios, todo proviene del Señor, de su bondad, de su misericordia. Pero usted tiene que pasar por el proceso. Debemos pasar por el proceso. Las cosas no pueden ser así de manera instantánea. Dios nos lleva a nosotros por un proceso, y en ese proceso, gloria a Dios, porque en ese proceso el Señor nos enseña, el Señor nos ayuda, el Señor nos permite aprender a depender de Él, a no depender de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque nosotros fallamos, porque nosotros somos pecadores, porque nosotros somos imperfectos. Pero cuando usted confía en Él, Él está haciendo su obra en usted y está perfeccionando su vida para que usted madure, para que usted crezca. Entonces el pueblo de Israel ahora tiene que ir al desierto. Y ya está cerca, precisamente, hermanos, está a punto de cruzar el Jordán. ¿Qué pasó en el Jordán? ¿Quién se acuerda? Aparte de que lo cruzaron, ¿quién fue bautizado ahí? Cristo. El Señor fue bautizado en el río Jordán. Y entonces el río Jordán está ubicado en medio de la tierra de Palestina y se conecta con el mar Muerto. Y allí está el río Jordán en medio. Entonces ellos venían aquí de abajo del desierto y ahora tenían que cruzar el río Jordán para entrar a la tierra donde el Señor les dijo: fluye leche y miel. ¿Le gusta la leche? Sí. Aunque algunos dicen: el doctor no puede beber leche, ni todos los lácteos. Y nos ponemos a llorar porque nos gusta el queso y la crema. Y la miel con panqueques. Y fíjense que, pero la leche y la miel en realidad es una manera figurativa que el Señor le está hablando a ellos. Y fíjense que lo que el Señor le está diciendo es: esa tierra es buena, esa tierra es próspera, esa tierra es abundante, esa tierra es tierra que produce, es una tierra fértil. Nosotros en Guatemala tenemos la gran bendición que en su mayoría la tierra de Guatemala es una tierra bendecida por Dios. Y yo sé que muchos de nuestros países son países bendecidos por Dios. Porque pensar que los niños de África hacen galletas de tierra, de lodo, y que la mezclan con cierta harina para comer y para sustentarse, o esperan que la vaca orine para poder tener algún líquido, y pensar que nosotros todos los días tenemos agua, tenemos alimento, tenemos un techo donde vivir y tenemos provisión de Dios, es solamente para decir: gracias, Señor, porque eres bueno y nos has bendecido con la alimentación. Y a veces hasta, mi hermano, qué cosa más tremenda. Pero ahora, dése cuenta que el pueblo de Israel está en dirección hacia esa tierra prometida. Hermanos, pero miren qué revelación más tremenda esta. Porque ellos ahora, para entrar a la tierra prometida, porque yo sé que para muchos Suiza es la tierra prometida. No, hermanos, fíjense que Suiza es un país precioso. A mí, yo me voy muy contento de conocer este país, que es un país lindo. Sus paisajes y todo, a mí me encantó. Muy bonito, y bendecimos a este país. Cuando levantan su mano y bendicen este país, un país bendecido,
próspero, del primer mundo. Sí. Pero ¿saben una cosa? Así como el pueblo de Israel tenía que aprender a santificarse para entrar a la tierra prometida, nosotros debemos darnos cuenta la revelación tremenda que Dios nos da en su palabra. Porque yo, hermanos, yo creo con todo mi corazón que Dios bendice a sus hijos. ¿Usted cree que Dios bendice a su pueblo? Hermanos, de verdad, Dios bendice a su pueblo, a sus hijos. Dios nos bendice. Es una realidad. Es una realidad. Estamos bendecidos por la misericordia de Dios. Pero el problema que yo veo y que el Señor nos muestra, nos ilumina a través de su Espíritu, es que el pueblo de Israel ahora sí va a entrar a la tierra prometida, va a cruzar el río Jordán. Pero Dios, todo el camino por el desierto, lo estuvo formando y preparando para que cuando el pueblo ingresara a la tierra prometida, siguiera dependiendo de Él y no se olvidara de dónde venía. Porque lastimosamente a veces se nos olvida que un día no tuvimos para comer. Se nos olvida nuestros principios, nuestros orígenes. Y tenemos que recordarlo siempre para tener una actitud de agradecimiento y de sometimiento al Rey de Reyes y Señor de Señores, que no nos olvidemos de eso. ¿Saben por qué? Porque el asunto es que cuando el corazón se llena de orgullo, cuando la vida se llena de altivez y de soberbia, nos alejamos de Dios, del carácter de Dios, que es un carácter humilde, santo, bueno, generoso. El carácter de Dios es un carácter que nos llena de bondad y misericordia. Y entonces el pueblo, hermanos, tenía un gran reto ahora de entrar a la tierra prometida, pero de seguirse santificando. Y es más, a lo largo del libro de Josué y de Jueces, mi hermano, es una cuestión que uno se queda pensando. A ver, todo lo que el pueblo de Israel tuvo, y yo le voy a preguntar y usted me va a responder. El pueblo de Israel, ¿el Señor lo cubrió del fuerte sol en el desierto? ¿Del fuerte frío en la noche en el desierto? ¿Les dio alimento? ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo. ¿Les dio carne? Tal vez eran chapines o eran latinos, porque comían mucha carne también. ¿Les dio carne? ¿Les dio agua? ¿Los defendió de sus enemigos? ¿Sí? ¿Envejeció sus calzados, sus ropas? Hermano, todo eso que Dios hizo con ellos, te pregunto, ¿lo ha hecho Dios con usted? ¿Cuántos agradecen al Señor? ¿Qué entiende eso? ¿De veras? Hermanos, pero ahora va otra pregunta. ¿El pueblo de Israel fue fiel a Dios? ¿Qué hizo el pueblo cuando entró a la tierra prometida? Y se estableció, y en el libro de Josué vemos la distribución de las tribus. Ustedes van a estar aquí, ustedes aquí, y los dejó establecidos en cada territorio. Y
el Señor los bendijo grandemente, pero les dio una orden, y la orden era: saquen a todos los pueblos, de los amorreos, de los heteos, de los jebuseos, de los jerjeseos y de todos los feos. Saquen a todos los pueblos de ahí que viven, porque esos pueblos son pueblos impuros, son pueblos contaminados, son pueblos que adoran a Baal, adoran a los dioses, son pueblos que no se cuidan, que son sucios, son antihigiénicos, y eran pueblos que quemaban a sus niños y los ofrecían en adoración a Molón, a Quemos, a Baal. Son pueblos adoradores de Astarot, son pueblos que no conocen mi nombre. Entonces el Señor les dice a ellos: ahora deben destruir esos pueblos y deben expulsarlos. Y es donde sale diciendo Discovery Channel o History Channel, esos canales de historia, de crítica en contra de la Biblia, dicen cómo un Dios tan bueno entonces mandó a matar a la gente, incluso a los niños, incluso a los animales. ¿Qué culpa tenían los animales? Y los niños, los bebés, los de brazos, las mujeres, ¿por qué? Y la respuesta es que esos pueblos eran adoradores al 100% de dioses paganos. Todo lo solucionaban con orgías, con inmoralidades sexuales y con una corrupción tan terrible que incluso los niños ya habían aprendido la manera de cómo operaban ellos para adorar a sus dioses. Entonces ahora Dios dice: todo eso, sáquenlo. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso de apartarse, de separarse, de expulsar, de consagrarse, de dedicarse, de servir? Eso se llama santificación. Y entonces, hermanos, cuando pensamos en eso, nos damos cuenta que si para usted estar en este país, yo creo que es un país de oportunidades, donde hay bendición y provisión, el Señor abre puertas y provee, y se observa la mano de Dios. ¿O usted no ha visto la mano de Dios aquí? Sí. Se ve la mano de Dios, la provisión de Dios. Pero ¿qué es lo que Dios demanda de usted también aquí? Santificación. Eso es lo que Dios está demandando de su pueblo. Entonces, hermanos, mire, una de las cosas que quiero que usted se dé cuenta con la iluminación que da el Espíritu Santo es que cuando hablamos de la santificación, rápidamente la Biblia nos habla de otra cosa, y es la presencia de Dios. Y si usted se da cuenta, en este capítulo 3 de Josué, leímos que en el versículo 3 de Josué, que el Señor les dice a través de Josué que cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas, sacerdotes que la lleven, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Y el arca del pacto, ¿qué era el arca del pacto? Tenía varios nombres: el arca de la alianza, el arca del testimonio, el arca de Jehová, el arca del pacto. Y el arca del pacto estaba en el lugar santísimo, dentro de lo que era el tabernáculo, ese templo movible, desmontable y armable, que los levitas eran los que lo transportaban en el desierto. Y solo el sumo sacerdote entraba en el Yom Kippur, o en el día de la expiación, a ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. Y él ahí ofrecía sacrificios, y sobre el arca del pacto rociaba sangre y hacía una confesión de los pecados del pueblo. Amados hermanos, el arca del pacto era el lugar donde la gloria de Jehová descendía. Y el pueblo de Israel entendía que la gloria de Dios descendía, y Dios les indicaba: es tiempo de caminar, de avanzar en el desierto, avancemos, caminemos, vamos. ¿Qué nos dirigía? La gloria de Dios. Amén. La presencia de Dios. Amén. Hermanos, pero si usted se da cuenta, algo tremendo que les dice Josué, y es que en el versículo 4
les dice ya en la última parte del versículo: pero entre vosotros y ella, está hablando del arca del pacto, hay a distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. ¿Qué es lo que está diciendo Josué al pueblo? Que entre la gloria de Dios, entre el arca del pacto y el pueblo, tenía que haber una distancia como de 2000 codos. ¿Qué significa eso? El pueblo no podía tener acceso a la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y que incluso cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y no estaba bien delante de Dios, o cuando, por ejemplo, aquellos que iban ayudando y que tocaron el arca del pacto y murieron, o como cuando el rey Usías intentó tocar el arca y se llenó de lepra la mano. Hermanos, el arca del pacto representaba la gloria de Dios, y como tal, hermanos, la gloria de Dios podía matar incluso a las personas que no estaban bien delante de su presencia. Por eso entre la gloria de Dios y las personas había una separación. ¿De cuántos codos? Como de 2000 codos. No os acercaréis a ella. No podían acercarse al arca del pacto. Santo Dios, hermano, qué cosa más seria es. Imagínense. Y entonces ese tiempo está marcado porque es el tiempo de la ley. Y el que estaba bajo la ley, por la ley tenía que recibir la justicia divina. Y entonces, hermanos, ahora ¿en qué tiempo estamos? ¿Qué tal si volvemos a la ley? Hermanos, pero ¿saben? Pensar en eso nos ayuda. Pensar en eso. Porque claro, hay una separación entre Dios y nosotros. Dios es santo, nosotros somos del polvo y al polvo volveremos. Nosotros somos hombres aquí de la tierra y Dios es santo, es omnipresente, omnipotente y omnisciente, está en todo lugar, y que la gloria sea para Él. Porque Él es así, Él es santo, y hay una separación entre Él y nosotros. Pero, hermanos, vea que esa separación del pueblo con el arca del pacto, o sea, la presencia de Dios, nos está diciendo algo también a nosotros. Nos está diciendo que el hombre, como tal, con su propia fuerza, con su idea y su propia capacidad, su propio esfuerzo, no puede hacer nada para ser salvo, no puede hacer nada, porque quien ha unido esa separación entre la gloria de Dios y entre nosotros es Jesucristo. Cuando vino a este mundo, el Cordero que fue inmolado por nuestros pecados, y que por ese sacrificio ahora tenemos acceso a la misma gloria de Dios. Ya no necesitamos más sacrificios, porque el sacrificio fue hecho una sola vez y para siempre. Y por eso, a través de Jesucristo, podemos acercarnos a la gloria de Dios. Pero hay algo clave y un principio fundamental que Dios nos dice en su palabra en el versículo 5 de Josué capítulo 3. Y es que Josué le dice al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. O sea, el llamado de Dios para su pueblo es a santificación. Lo que está diciendo Josué, sí, hay una separación como de 2000 codos, pero oigan, santificados. Y el pueblo entendía eso. El pueblo comprendía eso, porque ya habían recibido Levítico, y en Levítico estaban todas las leyes que ellos tenían que cumplir. Imagínense, las mujeres no podían llegar
a la congregación del pueblo de Israel recién habían dado a luz. Los hombres no podían tener contacto con las personas y las mujeres también después de haber tocado un cadáver, por ejemplo. Y habían leyes para todo. Incluso no podían comer sus carnitas de cerdo. Y no podían comer una serie de alimentos porque estaban bajo la ley. Y entonces ahora pensamos y decimos, ¿y nosotros? ¿En qué estamos nosotros? Sí, estamos bajo la gracia de Dios. Sin embargo, la ley que el pueblo recibió tiene principios que no pasan de moda. Y los principios que Dios nos ha dejado en su palabra son principios que si hoy los aplicamos, vamos a poder experimentar lo que este pueblo experimentó. Pudo ver la gloria de Dios, tal vez a lo lejos y a la distancia, pero pudo experimentar que Jehová, como decían los cantos de hoy, Jehová peleaba por ellos y les daba la victoria. Hermanos, pero ¿qué podemos hacer ante esto nosotros? ¿Qué podemos hacer ante la innegable realidad de que debemos vivir en santidad? Mi hermano, seamos honestos. Nos gusta el pecado. Hay que ser honestos. Sí, no hay que ser honestos. Como dijo la hermana Chimoltruf, ya no nos hagamos los tarudos. El pecado es atrayente. El pecado es atrayente. Porque imagínense, yo creo que usted para llegar a este país, en todo el trayecto, todo su camino, usted ha visto la mano de Dios. Dios ha puesto personas claves, Dios ha puesto personas, Dios ha abierto puertas, Dios ha movido papelerías, Dios ha hecho maravillas, Dios se ha manifestado en su vida y usted está aquí porque Dios le ha ayudado. Amén. Ahora, igual el pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida, porque usted sabe que lo que sigue diciendo es que los sacerdotes toman el arca del pacto y cruzan el río, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Se abre el río, ¿verdad? Y pasan en seco. Y el Señor le está diciendo a Josué en los versículos que siguen: desde ahora empezaré a engrandecerte, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y el pueblo empieza a ver la gloria de Dios. Pero ¿qué pasó con el pueblo cuando ya está establecido allí en la tierra de Canaán? Hermano, ¿por qué seremos así nosotros, verdad? Porque fíjense que yo lo comparo siempre con el matrimonio, porque cuando la esposa, mira, yo te amo, yo te quiero, y te hice tu platillo favorito, te calenté tu agüita, bueno, aquí ya sale el agua caliente, ¿verdad? Y te dice todo, mira, aquí yo te amo, y el esposo, no, pero gracias, pero su corazón está con otra persona. O puede ser al revés, que hay un esposo atento, amable, cariñoso, te traje rosas. No le pasa lo que le pasó a un hermano una vez que llevó rosas amarillas y la esposa le hizo un gran problema porque le dijo: a rosas amarillas sean a los amigos. Yo quería rosas rojas, así que se las pidió. Y entonces hay esposos atentos, amorosos, y la esposa dura de corazón y no quiere nada. Cerrada, completo. Y entonces, hermano, nos parece que eso es injusto cuando se da eso, porque ¿cómo es posible? Si hay amor, hay atención, hay disposición y está ahí con todo lo que fluye del corazón para amar verdaderamente. Y cuando uno piensa en eso, uno dice: qué injusto, qué malo, y cómo hace eso. Pero pensemos que con Dios nos pasa igual.
Porque Dios nos muestra en su palabra que estuvo con su pueblo y que estuvo a su lado, pero que cuando el pueblo ya se sintió fortalecido, establecido en Canaán, el pueblo empezó a adorar a Quemos, a adorar a Moloc, a adorar a Baal, a adorar a Astarot, y comenzó a adorar a los dioses paganos y se olvidó de su primer amor, porque el amor que no falla, que nunca fallará, es el amor de Dios. Ese amor no falla, es un amor verdadero, genuino, perfecto. Amada iglesia, pero usted no le falla a Dios, no le falla a Dios, no se rebele contra Dios, no se llene de vanidad en su corazón para rebelarse contra Dios. Si Dios ha sido bueno con usted, si Dios ha sido fiel con usted, ¿por qué serle infiel a Dios? ¿Por qué empezar a hacer lo indebido? ¿Por qué rebelarse contra Dios? ¿Por qué sublevarse contra Dios, contra su palabra, si Dios ha sido bueno? Es que es la naturaleza del ser humano, es el corazón del hombre, que es un corazón rebelde, un corazón testarudo, un corazón que quiere estar en contra de la voluntad de Dios. Pero este día, hermanos, sometámonos a lo que Dios quiere hacer, como le dijo Josué al pueblo de Israel: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Santificaos. ¿Usted quiere ver maravillas? ¿Cómo se define la palabra maravillas? La palabra maravillas en la Biblia se define como milagros. ¿Cuántos quieren ver milagros en su vida? La palabra maravilla se puede definir también como un prodigio, como algo que cambia el rumbo de lo natural y pasa a ser algo increíble. ¿Y acaso Dios no hizo maravillas con su pueblo? Dios hizo maravillas de maravillas. ¿Y qué hacía el pueblo? El pueblo se rebelaba, ¿y qué hacía Dios? Dios los amaba y los perdonaba, y Dios los restauraba y estaba con ellos. Vaya conmigo rápidamente al libro de Jueces, el libro que sigue, por favor, y démonos cuenta la constante rebeldía del pueblo de Israel, pero el constante amor también del Señor para ellos. El capítulo 2 del libro de Jueces. Gloria a Dios. Versículo 11. Qué cosa más seria. Y yo quiero que usted lo compare con su corazón, con su vida. Dice el libro de Jueces 2:11: y después los hijos de Israel, ¿qué hicieron, hermanos? Ante los ojos de Jehová. ¿Y a quiénes sirvieron? A los Baales. ¿Dejaron a quién? Sí, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a quién. ¿Sabe qué significa Baal? Baal significa Señor. Entonces dejaron de adorar al verdadero Señor de señores y adoraron a un Señor que era un ídolo que tenía cuerpo de hombre y cara de toro, y encima era horrible eso. Adoraron a Baal y también a Astarot. Astarot siempre ha sido la figura de esa mujer que hoy día la siguen adorando de otras maneras también. Que los griegos la adoraron como Afrodita allá en Éfeso, en Corinto, y que hoy la siguen adorando con otro nombre también. Y dice que dejaron entonces a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Y qué pasó? Se encendió contra Israel el furor de Jehová. ¿Cuántos creen que Dios se enoja? Amén. ¿Cuántos quieren experimentar el enojo de Dios? El enojo de Dios. Nos libre el Señor de su enojo, de su ira. Pero Hebreos dice que Jehová es
también el fuego consumidor. Y qué horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, de un Dios airado. Pero se encendió el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. 16. Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así, sino que dice que se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Oh. Hermano, ¿usted cree en las maldiciones generacionales? Personalmente yo no creo. Y le voy a explicar por qué. La maldición generacional se cumple en aquellos que se rebelan contra Dios y que no detienen su desobediencia. Pero creemos que quien puede romper esa maldición generacional es la sangre de Jesucristo, que tiene poder para deshacer toda obra de las tinieblas y de Satanás. La sangre de Cristo tiene poder. No, sus hijos son libres, sus hijas son libres, sus nietos son libres, sus nietas son libres, sus descendientes son libres por el poder de la sangre de Cristo Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Creemos en la eficacia del sacrificio de Cristo. Mis hijos no tienen que ser víctimas y sufrir lo que hicieron mis padres. Si ellos se entregan a Cristo Jesús, ellos son libres. Ellos están lavados con la sangre del Cordero. Ahí se rompe toda cadena y toda atadura. No creamos toda mentira del diablo que quiera decirnos que nuestros hijos deben pasar lo que nosotros pasamos y sufrir lo que nosotros sufrimos, o que tienen que seguir haciendo la maldad que un día hicimos nosotros. Oremos para que ellos conozcan personalmente y verdaderamente a Jesucristo. Pero digo esto porque parecía que aquí había una constante círculo de amar a Dios, de caer, de rebelarse, de recibir misericordia, y nuevamente seguía el círculo de caer, levantar y caer y levantar. ¿Pero por qué ellos vivían así? Porque su corazón se rebelaba contra Dios. Sin embargo, ahora nosotros en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, vemos el pueblo fue infiel, tanto así que Isaías capítulo 1 duele el corazón. Crié hijos, dice Isaías, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su amo, conoce a su Señor. Mi pueblo no entiende, dice Israel, no entiende. Pero entonces dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si oyereis y quisiereis, dice el Señor, van a disfrutar de un mejor futuro. Isaías capítulo 55 también dice, venid a las aguas, a todos los sedientos. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no sacia? Oídme atentamente y se deleitarán con grosura, dice el Señor.
Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y vuélvase al Señor, el cual será amplio en perdonar, porque yo creo en un Dios que perdona y que se olvida y que ya no nos está reprochando lo que hicimos, sino que nos perdona por completo. Y ahora lo que nos toca a nosotros nada más es recibir su amor y su gracia y su perdón. Amada iglesia, lo que quiero decirles para terminar es que la santificación nos conviene. Queremos estar un día en la patria celestial. Yo no sé si los voy a volver a ver. No sé si los voy a volver a ver. Pero si no nos volvemos a ver más, tengamos la esperanza que nos veremos en el cielo. Allá nos veremos, donde reina la paz y la justicia de Dios. Pero necesitamos la santificación. Reconocemos que hemos fallado contra Dios, que hemos pecado contra Dios. Pero al reconocer eso, hermanos, solo estamos a una oración de distancia. Leíamos cuánto de distancia entre el arca del pacto y el pueblo. 2000, como de 2000 codos. Y eso a mí me entristece, porque yo digo, el pueblo no podía estar cerca de la presencia de Dios y miraban a Dios así de lejos. Hoy nosotros podemos estar en la misma gloria de Dios, que no vamos a morir allí, sino que vamos a ser abrazados y perdonados. Pero ¿saben qué es lo que más me duele? Que ahora Dios nos dice, aquí está mi presencia, y el pueblo a veces dice, no quiero nada, no quiero, quítate, no quiero, no te quiero a ti. Y eso es lo que más duele, porque dígame usted, ¿qué le está pidiendo a Dios para llenarlo con su Santo Espíritu? ¿Qué le está pidiendo? ¿Le está pidiendo dinero? ¿Le está pidiendo algo a usted para bendecirle con su presencia? Nada le está pidiendo, solo le está pidiendo un corazón dispuesto para recibir su gracia, su misericordia, pero que después, al salir de esa presencia, usted salga como un hombre renovado, como una mujer renovada, diciendo, no quiero más pecar, no quiero más hacer lo malo, renuncio a esa música, renuncio al vicio, renuncio a la pornografía, renuncio a esa mujer, renuncio a ese hombre, renuncio a aquello que me está dañando mi corazón y mi vida, renuncio al odio, renuncio a la amargura, al rencor, y me entrego a Jesucristo con todo mi corazón, porque solo Él es el único que merece vida de oración, vida de alabanza, gloria a Dios, vida, alabanza, amada iglesia, póngase de pie un momento, por favor, y permitamos que el Espíritu Santo llene nuestra vida. Gloria a Dios. Santificaos, porque mañana el Señor hará maravillas entre nosotros, pero hará maravillas en aquellos que disponen su vida y su corazón para recibir la gracia y el favor de Dios. Padre, aquí estamos. En el nombre de Jesús, oh iglesia, yo quiero hacer un llamado muy específico y muy puntual. Y llamo a aquel hermano, hermana, aquella persona que hoy ha venido con la necesidad de arrepentirse de sus pecados. Y que no nos dé vergüenza lo que digan los demás. Hoy es el día de salvación. La salvación ha llegado a su corazón, a su vida. Y si usted dice, yo quiero conocer más a Cristo y quiero apartarme del pecado y quiero vivir para Cristo, yo le invito, mi hermano, mi hermana, venga a Cristo hoy. Venga a rendir su vida y que no le dé pena ni vergüenza de lo que digan otros, porque estamos en la presencia de Dios. Estamos en la presencia de Dios.
Estamos en la presencia de Dios. Entremos al lugar santísimo. Gloria a Dios. Yo sé que hay alguien más que necesita dar un paso más en su vida y entregarse a Cristo. Venga, venga esta mañana, venga a la presencia de Dios. Venga a la presencia de Dios esta mañana en el nombre de Jesús. Oh, yo siento la gloria de Dios.